Buenos días y hoy vamos a tener el repaso de esta madrugada del estudio de Hechos 21, versos 27 al 30. Hemos venido desarrollando este estudio, este repaso del estudio que tenemos todas las madrugadas para descubrir ese carácter de Dios, ese corazón del apóstol Pablo, para aplicarlo a nuestra vida en comunidad, a nuestra vida personal, ¿verdad? Y para resaltar lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Sabemos que la oposición nunca detiene el propósito de Dios, más bien convierte ese espacio en una plataforma para avanzar, y eso es lo que estamos aprendiendo hoy con el estudio del día, con el repaso del estudio del día de hoy. Así que en Hechos 21, versos 27 al 30, vamos a ver cómo la oposición intenta detener el propósito de Dios. Intenta, porque no logra detener el propósito. La oposición no logra que Pablo desista, se detenga, como se dice comúnmente, cuelgue los guantes. No lo logra. Aquí vemos, ¿verdad? En estos versículos vemos unos momentos muy difíciles del ministerio de Pablo. Lo que parecía ser una visita normal a Jerusalén termina en una falsa acusación, un tumulto, un arresto, aunque ya el apóstol Pablo sabía que vendrían aflicciones. Sin embargo, detrás de todo el caos, Dios estaba dirigiendo un plan mucho más grande. Detrás de todo lo que parecía ser negativo, el Señor estaba ejerciendo su control a través de las situaciones, ¿verdad? Pablo había obedecido el consejo de los ancianos, eso vimos ayer, y había participado del rito de purificación para demostrar que él no despreciaba la ley y que no promovía la división entre los judíos creyentes. Ese era el objetivo por el cual Pablo aceptó el consejo de los ancianos. Su intención nunca fue agradar a los hombres, ojo, sino perseverar en la unidad de la iglesia. Pero aún haciendo esto, aún haciendo lo correcto, aún siguiendo el buen consejo, aparece la oposición. Y entonces esto nos lleva a aprender, ¿verdad? Que la obediencia no elimina la oposición. La obediencia no elimina la oposición. Muchas veces lo que hace la obediencia es confirmar la oposición que se va a dar. En el verso 27 de Hechos capítulo 21, dice la palabra: cuando estaban para cumplirse los 7 días. ¿Qué sucede cuando estaba para cumplirse los 7 días? ¿Qué sucede? Los judíos de Asia reconocen a Pablo y comienzan a levantar, ¿verdad?, acusaciones contra él. Estos judíos lo reconocen y empiezan a decir cosas que no buscan la verdad, no buscan la verdad de todo. Empiezan simplemente a hablar para destruirlo, empiezan a decir cosas falsas, ¿verdad? No están hablando con discernimiento ni con verdad, ni buscan la verdad. Y aquí vemos un principio muy importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando el reino de Dios avanza, el enemigo no permanece pasivo. Cuando el reino de Dios avanza, el enemigo trae oposición fuerte. Y eso lo podemos observar muy bien hoy en la clase, y estuvimos viendo y nos dijo nuestra pastora que cuando estamos en acción, el enemigo no está contento. Cuando estamos en acción, el enemigo trae la oposición, porque el enemigo no pelea con las personas que están inactivas, que están dormidas, que están desenfocadas. Él pelea con las personas que están cumpliendo el propósito. Él trae oposición a las personas que están en avance, en crecimiento,
para la gloria de Dios. Así que no debemos interpretar toda oposición que tengamos como señal de que estamos fuera de la voluntad de Dios. No es así. Muchas veces sucede exactamente lo contrario. Cuando estamos enfrentando oposición, cuando estamos, es porque estamos comenzando a obedecer, estamos obedeciendo, viene la oposición. ¿Y qué viene? Vienen las críticas. ¿Cuáles son estas oposiciones? Los malentendidos, los ataques, los falsos rumores, oposición espiritual. Perdón. Y no significa que Dios abandonó el proceso, no significa que estamos fuera de la voluntad del Señor. Puede significar que el propósito que tú estás llevando a cabo comenzó a incomodar al reino de las tinieblas. ¿Qué te parece? Comenzó a hacer estragos en el reino de las tinieblas. Tu propósito comenzó a incomodar al enemigo. Vemos en el verso 27 que lo acusaron de introducir gentiles al templo, y esto era falso. Lo acusaron falsamente. Estas acusaciones falsas casi siempre, ¿de dónde vienen? Vienen de suposiciones, no viene de nada certero, viene de interpretaciones incorrectas, viene de prejuicios, viene de emociones sin verdad. Estas falsas acusaciones pueden provenir de cualquiera de este tipo de cosas. Y aquí la pastora nos dijo algo muy importante. No debemos abrazar el miedo, no debemos empujar el miedo, porque el miedo siempre exagera la realidad. El miedo siempre exagera lo que en verdad está sucediendo. Y cuando el miedo gobierna, la verdad deja de ser importante, porque nos dejamos llevar por el miedo entonces. Y la verdad pasa a otro plano, deja de importarnos. Lo que nos importa es el miedo que nos está embargando. Y por eso las reacciones que a veces tenemos. Entonces, hoy muchas relaciones se rompen por asumir en lugar de preguntar. Muchas relaciones se rompen. ¿Cuántas iglesias han sufrido porque alguien creyó un rumor antes de preguntar, antes de informarse? Antes de eso creyeron el rumor. ¿Cuántos matrimonios viven heridas por interpretaciones y no por hechos, sino por cosas que pensamos, por malas interpretaciones que hacemos? El enemigo trabaja con las suposiciones. El enemigo le gusta trabajar con las suposiciones, pero el Espíritu Santo trabaja con la verdad. El Espíritu Santo trabaja con la verdad. Y allí es donde nosotros tenemos que basarnos para todo. Las acusaciones gritaban que ese hombre estaba enseñando, que Pablo estaba enseñando en contra del pueblo, de la ley, en contra de los judíos. Pero nada de eso era cierto, eran acusaciones falsas, pero se fueron transmitiendo de uno a otro y se fue creyendo en todo lugar donde se escuchaba. El enemigo siempre busca tocar las emociones de la multitud. Busca llegar ahí a esa emoción para exaltar la emoción y que se tomen decisiones incorrectas. Las suposiciones apelan a las emociones del pueblo. Eso usa el enemigo, eso exactamente, las emociones por las que están pasando las personas, sin pruebas y sin justificación de la verdad. Se presentan emociones que son las que distorsionan la verdad y que traen consecuencias. Emociones como el miedo, el temor, la indignación y todos los falsos testimonios o los falsos testigos